la mirada en Él va a ser de mucho beneficio para nuestra vida, de mucho beneficio. El hermano Daniel Alexis decía en la mañana que lo bendecido que es ir a la palabra y lo beneficioso que es para nuestras vidas. Y decía él, a veces no las aprovechamos, tanto así que cuando se comparten tantos versículos en el mensaje, ya los hermanos ya lo sienten como pesado o que bastante. Hoy cuando él pasó la hora de estar predicando, miraba el rostro de las personas. Y algunos estaban un poco distraídos, ya no con aquel mismo interés. Yo espero que si usted decidió venir hoy aquí a la iglesia, usted tenga todo su interés y, como lo dije antes, tome la decisión de decir, bueno, este tiempo me voy a concentrar en la palabra del Señor. Casi siempre enfatizo en el hecho de que aprovechemos la palabra del Señor. Casi siempre enfatizo en eso. Decía de que hablaremos de algo tan fundamental en la vida de un cristiano, y es dónde está su mirada. Qué hermoso ese canto que entonamos, ¿verdad? Pon tu mirada en Jesús, en nuestro Señor. Muchos cristianos en la actualidad nos hemos vuelto muy, pero muy sensibles. Muy frágiles, muy delicados, tanto así que si no nos parece lo que nos dicen o cómo nos lo dicen, dejamos de poner la mirada en aquel que nos salvó de un castigo eterno, de una llama que nunca se acaba. No es posible que por algo así dejemos de ver a lo que hemos sido llamados a ver. Yo espero que usted en esta mañana también pueda meditar sobre su mirada. Créame que yo lo he hecho y qué perdida anda mi mirada. Necesito concentrarla en el Señor, necesito orientarlas al Señor. Y hoy una petición en mi vida es que Él me ayude a hacerlo. Yo espero que también usted pueda hacerlo, porque en nuestras fuerzas no podemos, y vamos a ver que a veces vemos hacia otros lados y no hacia donde debemos de ver, y bíblicamente lo vamos a ver. Da mucho pesar que, hermanos, por esa fragilidad de no tener firme su mirada en aquel Salvador y Señor, dejemos de hacer lo que Él nos ha mandado. Quisiera invitarlo a que se ponga en pie. Vamos a orar primero, luego vamos a ir a un versículo y de ahí vamos a tomarlo como punto de partida en este mensaje. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tu mensajero donde tú eres el mensaje. Le pido por mi corazón, por mi mente, Señor, que pueda en este momento aprovechar tu palabra y que sea un momento en el cual estemos concentrados en ti, Señor. Hay tanta necesidad de estar concentrados en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti, porque estamos aprendiendo, Señor. Y como necesitados de ti, clamamos a ti por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos ahí al libro de Hebreos, al capítulo 12, antes que se siente. Vamos a Hebreos capítulo 12. Yo voy a leer el versículo 1 y todos vamos a leer el versículo 2. Amén. Hebreos capítulo 12. Si lo tiene, me dice amén. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Hoy sí tome asiento. Meditemos en este versículo inicial de lo que representa este versículo y cómo nosotros podíamos entenderlo y aprovecharlo. Que podamos aprovecharlo aquí abajo, ahí arriba también, con los hermanos, y en cualquier lado que estemos. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos en la actualidad es lo que dice este versículo. Que nos despojemos de todo peso, de toda carga, que en varias de ellas son pecado en nuestras vidas, para poder recorrer una carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. Yo no sé cuál es nuestra condición hoy al estar aquí. Siempre he enfatizado y he preguntado que nos analicemos de cuál es el motivo de haber venido aquí. Yo espero que sea un motivo donde honremos al Señor, sea un motivo donde aprovechemos su palabra. Pero indiscutiblemente, nosotros como cristianos hemos dejado de hacer algunas cosas. Y acá en este versículo nos llama, nos motiva, nos exhorta a despojarnos de todo peso de aquellas cargas. Yo no sé hoy qué tan cargados estamos. Por lo natural pasamos cargados por una situación, por la otra. Pero la palabra del Señor nos dice que nos despojemos de toda carga en nuestras vidas para poder recorrer una carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Mire lo que dice ahora el versículo 2. Dice, Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas 5 palabras iniciales de este versículo, puesto los ojos en Jesús, estas 5 palabras iniciales de este versículo nos dan la clave del por qué los cristianos actualmente no estamos avanzando en la carrera que Dios ha determinado en nuestras vidas. Nuestra mirada no está totalmente en nuestro Salvador y Señor, en el autor, en el perfeccionador de nuestra fe. Fácilmente nuestra mirada es desviada hacia otras cosas. Fácilmente. Dios nos manda a recorrer una carrera, un camino, a seguir un camino, pero que la recorramos manteniendo la mirada en Él. Amén. En Valle de Ángeles, las personas, sobre todo las personas nativas de este municipio, tienen una característica. Y es que las personas saludan a las otras personas independientemente si las conocen o no. Y si usted se encuentra a alguien, esa persona, por muy humilde que sea, le va a decir, adiós, que le vaya bien. Es una frase muy que usted recibe y que también tiene que dar. Hace una semana, en una clase de aprendizaje con mi hija Giselle. ¿Dónde está hermana Giselle? Ayer que le dije, te voy a ocupar. Yo creo que ni comió. Hace una semana que ella iba manejando el pick-up y como parte de su aprendizaje de manejar, encontró varias personas ahí en el camino. Y se acordó lo que he tratado de influir en mi familia y enseñar en mi familia de cómo es la costumbre de estas personas en Valle de Ángeles. Pero iba tan concentrada en el camino que lo más que pudo hacer era pitar.
No pudo doblar su rostro ni saludar, nada. Lo único que hizo fue pitar. Creo que en una ocasión se equivocó porque iban unos caballos y les pitó, no sé. Esa es la manera de Gigi de manejar. Pienso que nosotros, si nos condujéramos de esa forma, con la mirada en Jesús, sin desviar ni a la derecha ni a la izquierda, ni a nosotros mismos, no fracasaríamos. Pero ¿qué pasa? No solo el conductor, sino el cristiano que quita la mirada en Jesús, al igual que el conductor en la carretera, se expone a un accidente en su vida. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy podríamos reconocer que en algunas ocasiones quizás hemos quitado la mirada en nuestro Señor y Salvador? Amén. Gracias a Dios por esos pocos. Gracias a Dios por ellos. Que reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de que nuestra mirada esté en nuestro Señor Jesús. Una de las cosas que pido al tener el privilegio de predicar es su atención, no hacia mí, sino hacia la palabra de Dios. Porque si nosotros al ver, al oír y al obedecer la palabra del Señor, estamos fijando la mirada en Él, estamos fijando la mirada en lo que Él quiere para nosotros. Hermanos, si no tenemos la mirada en Jesús, es porque la tenemos en otro lado. Y eso es peligroso, muy peligroso para nuestras vidas. Quiero invitarlos que a través de la palabra nos evaluemos sinceramente dónde está nuestra mirada. Quisiera que viéramos 4 lugares muy peligrosos donde no puede estar nuestra mirada. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis. ¿Está por ahí? ¿Dónde está Luis? Venga para acá, Luis. Un poco rápido. ¿Quién me hizo la bolsa, hermano? ¿Puedes manejar, Luis? ¿Seguro? Pero ya has tenido accidentes. Te voy a dar estas llaves, mi carro. Pero antes, ¿no podés entonces? Bueno, vamos a prestarte el timón de este carro. Un poco raro este carro, pero me vas a ayudar a que podamos agarrar ese timón como usted maneja, o como quisiera manejar. Véngase para acá porque aquí va a pasar todo el mensaje. ¿Lo miran, hermanos? No pongan la mirada en él, hermanos. Pónganlo ahí como que va a manejar. Ya vamos a ir desarrollando lo que buscamos. Un conductor al manejar, si pone la mirada en estos 4 lugares, está cayendo en un peligro. Número 1, un conductor, si pone la mirada en sí mismo, se puede exponer a un peligro. ¿Cuántos conductores o conductoras al manejar van peinándose, terminándose de vestir, hablando por teléfono, mensajeando, mandando correos electrónicos, hermanas hasta maquillándose? ¿Cuántos? Porque ponemos la mirada en nosotros mismos. ¿Qué pasa si te pongo a bajar estas gradas rápido y te pones tu mirada en ti mismo? Te podrías caer.
Hace un tiempo vi un hermano, como dice, de otro nivel. Iba conduciendo y iba tomando sopa todavía. Yo le dije, hermano, usted es de otro nivel. No quiero verlo porque van a saber quién es. ¿Qué pasa si ponemos la mirada en nosotros mismos? Quitamos nuestra mirada en el objetivo que Dios nos ha trazado. Pero debemos de tener en cuenta que nosotros podemos estar expuestos a poner la mirada en nosotros mismos. Yo no sé cómo va a ser, hermano, pero usted lo va a tener ahí. Ahí. Ahora, dejemos un ratito nuestro conductor y hablemos de nosotros los cristianos. Asimismo, un cristiano, si su mirada está en él mismo, en nosotros mismos, estamos expuestos a fracasar. Un cristiano no debe poner su mirada en su capacidad, sino en aquel que es capaz. Un cristiano no debe poner su mirada en su conocimiento, sino en el maestro. Un cristiano no debe de poner su mirada en su habilidad, sino en aquel que es todopoderoso. Un cristiano no debe de poner su mirada en su autoridad, sino en aquel que es Rey de Reyes. Gracias a Dios por esos 3 amenes. Quizás si estuviéramos con otro tipo de población, hasta brincaran. Y no es que busco que brinquen o que hagan algo emotivo, sino que esto que estamos viendo sea una reflexión en nuestra vida. Que usted esté ahí sentado, cómodo, pero que piense en lo que estamos aprendiendo y en lo que estamos meditando hoy. Y como les dije anteriormente, en lo que nos estamos evaluando. ¿Dónde está nuestra mirada? Quiero llevarlos al libro de Romanos, al capítulo 7. Y por favor estime lo que dice el versículo 15. Romanos capítulo 7, el versículo 15. ¿Lo tiene, hermano? Estamos en la parte que si nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos. Dice el apóstol, versículo 15, 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, si lo que aborrezco, eso hago. Mire lo que dice el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino, ¿el qué dice? El mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo podríamos nosotros poner la mirada en nosotros mismos sabiendo de esta debilidad que tenemos por nuestra parte humana? ¿Cómo podríamos decirlo? Véanme a mí. ¿Cómo podríamos decir, mi mirada está en mí? Un cristiano que pone su mirada en sí mismo está expuesto a un accidente en su vida. Está expuesto a fracasar. Si reconocemos lo que dice el apóstol en esta parte humana en nosotros, no podemos confiar en nosotros mismos. Ese es un punto en que no debemos de poner nuestra mirada. Vamos al siguiente punto. Un conductor que maneja, y si no es concentrado, no tanto así como la hermana Giselle, ¿verdad? Pero si ese conductor
mi hermano. Vamos a usar al hermano. Gracias, hermana. Si ese conductor que va manejando pone la mirada en un hombre, pone la mirada en una persona, va manejando y pone la mirada en una persona, ¿qué pasa? Puede tener un accidente. Va manejando todavía, hermano. Siempre agarro al hermano Luis. Dios lo bendiga, hermano. Hágale así como buen conductor. Un conductor que maneja y pone la mirada en otras personas realmente está quitando su mirada en su objetivo, en lo que Dios ha mandado, y está expuesto a tener un accidente. No es que cuando salgan de aquí les van a dar la licencia, oye, por default, no. Pero vean ustedes que nosotros, por saludar a una persona o por ver a una persona, si vamos manejando, podemos caer en un accidente. Ahora, dejemos a los conductores ahí. Dejemos a los conductores ahí. Pásele el timón ahí, hermano, por favor, y usted solo se queda con la hoja. Pásele el timón. No le pregunté si tenía licencia, pero bueno. Hablemos del cristiano. Un cristiano no debe poner su mirada en el hombre, sino en el Salvador del hombre. Un cristiano no debe poner su mirada en el hombre, sea este príncipe o presidente. No podemos poner esa mirada ahí. ¿Cuánto cristiano ha puesto su mirada actualmente en un hombre? Y peor aún, en un hombre político. ¡Qué tristeza! Es aquí donde las cosas se van poniendo más color de hormiga. Y nunca he visto cuál es el color de una hormiga. No sé. Por eso es que es un poco difícil. Quiero que vaya al libro de los Salmos, al capítulo 118. Y se pasó unos minutos ahí. Le digo, hermano, se pasó. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Adolfo. Que su mirada siempre siga en el Señor. Salmo 118, el versículo 8 y 9. ¿Quiere usted leerlo? ¿Quiere leerlo usted conmigo? Amén. Dice el versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, no podemos venir y poner la mirada en nosotros mismos. No podemos venir como cristianos y poner la mirada en otros hombres. No podemos hacer eso. Es muy, pero muy peligroso. Es muy peligroso para un cristiano poner su mirada en el hombre. Imagínense, estamos hoy aquí, ustedes me ven a mí, usted viene acá, escucha la palabra de Dios, pero si su mirada no debe estar en el mensajero, debe estar en el mensaje. No en el lector, sino en el autor de esta palabra. Hermano, usted no tiene que estar tan pendiente del lector. Esté pendiente del autor de esta palabra. En él hay salvación. Los hermanos que predicamos, que nos ponemos frente a ustedes, no somos perfectos. Rogamos a Dios y entregamos nuestro deseo de hacerlo bien. No es fácil venir y ponerse enfrente de ustedes, hermano. Vamos al Señor para que Él pueda darnos sabiduría, pueda darnos fortaleza de nuevo para venir y compartir esta palabra. Estamos muy conscientes de lo que representa estar acá.
Pero si usted pone la mirada en nosotros, verá muy fácilmente nuestra imperfección. Ponga su mirada en el perfecto, en aquel perfecto. Y así, si usted tiene la mirada en aquel que es perfecto, no va a tener excusa de decir, no voy a la iglesia o ya no sigo en la iglesia por esto u otro motivo. Hace unos meses, Dios me dio la oportunidad de meditar y de esta enseñanza surgió este mensaje. Hace unos meses, Dios me dio esa oportunidad de poder meditar en lo que Dios nos dice con la enseñanza de Gedeón. Y hace unos meses surgió este mensaje. Dios sabe por qué se está compartiendo hoy. Quiero llevarlo al libro de Jueces. Jueces, capítulo 3. Versículo 12. ¿Quiere usted leerlo conmigo, hermano? Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. Mire lo que dice ahora Jueces capítulo 4, el versículo 1. ¿Quiere también leerlo conmigo? Amén, dice la palabra. Después de la muerte de Adoc, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Un versículo más. Jueces capítulo 6. Versículo 1. Lo invito a que lo lea conmigo también. Dice la palabra, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Yo me preguntaba, ¿por qué de este accionar en el pueblo de Dios? Y ¿saben qué? Es una condición muy parecida en muchas veces a nosotros como cristianos. Yo me preguntaba, ¿por qué este accionar? ¿Por qué esta condición? Muy parecida a nosotros en la actualidad. Y mi respuesta fue dada por la misma palabra del Señor. Tanto así estuve leyendo varios días lo mismo y no podía entender. Quiero llevarlos al libro de Jueces, al capítulo 6, el versículo 12. Estamos viendo la parte de poner la mirada en el hombre. Dice el versículo 12, ¿lo tienen? Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué título el que le da a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Y decía yo, ¿qué distante estoy de este título? En el llamamiento de Gedeón, el ángel de Jehová lo describe como un varón esforzado y valiente. Mire lo que dice el versículo 34. Siempre del capítulo 6. Esa primera parte dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios establece una comunión, una relación con Gedeón, donde Dios da varias instrucciones a Gedeón y él las cumple.
Era un varón esforzado y valiente. Las cumple. Y las cumple diligentemente. Pero miren lo que pasa en el pueblo, con la mirada del pueblo. Miremos Jueces capítulo 8, el versículo 22. Jueces capítulo 8, el versículo 22. ¿La tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, y los israelitas dijeron a Gedeón, ¿qué dijeron? Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. No era Gedeón que había librado a este pueblo de esa mano. No era él. Era el Dios Todopoderoso. Pero el pueblo estaba poniendo la mirada en él. El deseo de Gedeón no era que pusieran la mirada en él. Siguiente versículo, el 23, dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ese era el deseo de Gedeón. Hoy les he abierto mi corazón y les he dicho de que un deseo que tengo hoy es que el Señor pueda ayudarme a poner mi mirada en Él. Pero he entregado ese deseo al Señor, porque si me veo a mí mismo, yo no tengo esa capacidad de asegurar eso. Pero miren lo que pasó. Sigue la enseñanza. Versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero hacerlos una petición. Que cada uno me dé de los zarcillos de su botín. Y mire lo que dice el versículo 25. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, ¿qué dice? Se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. ¿Y qué pasó cuando pasó esto? Fue tropezadero. ¿A quién? A Gedeón y a su casa. Hermanos, no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Dice la Biblia que justo no hay ni uno. Vaya al versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de derredor. 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Joroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermanos, no podemos poner nuestra mirada en nosotros mismos, porque vamos a fracasar. No podemos poner la mirada en el hombre, porque vamos a fracasar. Termina estos versículos diciendo que el pueblo volvió a hacer lo malo por poner la mirada en el hombre. Una tercera dirección donde nosotros no podemos poner nuestra mirada es en nuestras circunstancias,
en lo que enfrentamos. Pásale el timón, hermano. ¿Ya le gustó el carro? Un conductor al manejar, si pone su mirada en las circunstancias, en lo que está expuesto, puede tener un accidente. ¿Cuántos conductores somos distraídos por lo que enfrentamos mientras manejamos? Veo cuando hay un accidente. El accidentado solo son 2, pero usted ve aquella fila de carros porque la gente quiere ver qué pasó. A veces uno viene normal y ellos se paran y hasta pueden hacernos caer en un accidente. No podemos poner nuestra mirada en lo que enfrentamos, en las circunstancias que nosotros enfrentamos. Como cristiano, nuestro vivir no está en lo que vemos, sino en nuestra fe. Gracias a Dios por esos 3, amén. En esta semana hablaba con mi esposa y le decía, estamos en circunstancias que nunca hemos estado y en una situación que nunca habíamos experimentado. Y decíamos, pero este es el momento y la condición donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros no podemos. Es ahí donde nuestra esperanza, nuestra única esperanza, es nuestra fe. Lo que hemos creído, lo que esperamos, lo que tenemos. Nuestra mirada no puede estar en nosotros mismos o en el hombre o en las circunstancias que enfrentamos. Eso es peligroso para nuestras vidas. Muy peligroso. Quiero invitarlos al libro de Mateo. Trate de aprovechar la palabra del Señor. Es un deleite para nuestras vidas. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. El pastor nos enseñaba acerca de esta parte de la palabra del Señor. Y quiero reforzar hablando acerca de cuando ponemos la mirada en nuestras circunstancias o en lo que nosotros enfrentamos. Mire lo que dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entró tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No me imagino a un ser humano caminando sobre las aguas. Pero el poder de Dios es grande. El poder de Dios todo lo puede. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Por favor, estime lo que dicen este versículo. Pero al ver el fuerte viento,
¿Quién estaba viendo el fuerte viento? Pedro. Al ver Pedro el fuerte viento, ¿dónde estaba la mirada de Pedro? ¿En Jesús o en el viento? Parece rezo esto. En el viento. Voy a volverlo a leer. Les dije, pongan atención a este versículo 30. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando nosotros venimos y ponemos nuestra mirada en lo que enfrentamos, en las circunstancias, quitamos la mirada del que todo lo puede y empezamos a hundirnos. Empezamos a experimentar algo peligroso para nuestras vidas. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué cambiaste tu vista? Olvídate de la tormenta, venme a mí. Por eso dice en Hebreo: pon la mirada en Jesús. El autor, el perfeccionador de la fe. No sé cuántas tormentas usted esté enfrentando, pero existen. Y aunque sea verano, aparecen. Pongamos la mirada en el Señor. Eso va a traer consuelo. Eso va a traer paz. Y aunque estemos en medio de esa tormenta, nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza está en Él. Un conductor al manejar no puede poner su mirada en lo que nos asedia. Y si hay algo que estoy seguro que nos asedia, y lo acabamos de leer, es el pecado. Es el pecado. ¿Qué hizo Adriel? Con razón no quería venir rápido, Adriel. Y le dije: sentate adelante. Gracias a Dios por estos jóvenes. Pásele el timón, hermano. Sé que usted ya sabe manejar, pero aquí el hermano también. Como cristianos, nuestra mirada no debe de estar en nosotros mismos, ni en el hombre, ni en las circunstancias que enfrentamos, ni en tampoco lo que nos asedia, el pecado. Aunque parezca bueno, dulce o agradable, su fin es de muerte. Va entendiendo ahora por qué las iglesias no se llenan. Y gracias a Dios que estamos casi llenos. Va entendiendo por qué los estadios y esos complejos se llenan de miles de personas. Porque su mirada no está en el Salvador, no está en nuestro Señor, sino que está en ellos, en un hombre, en lo que están pasando o en el pecado que los ha atrapado. Y es el Señor de sus vidas. Este es uno de los mensajes que más tiempo me ha llevado a estudiarlo. Y yo soy bien, pero bien lento para estudiar mis mensajes. Generalmente andan por 10 horas un mensaje. Estoy haciendo pininos. Pero este ha sido de los que más tiempo me ha llevado. Porque en cada uno de estos lugares tuve que analizar mi mirada. Un conductor, si pone la mirada en el pecado,
que nos asedia está expuesto a tener un accidente. Que van manejando, ven un rótulo del 70% de descuento. Quizás hasta frenan y chocan. Hasta se ríen, ¿verdad? Porque ya han frenado. Y veo unas hermanas que frenaron y no tienen carro. Fue que frenaron con el pie entonces. Se pararon ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atraída a nuestra vista cuando hay un rótulo que dice 2 por 1, 3 por 1, hoy quíntuple? Y no le estoy haciendo publicidad a ninguno de ellos. Asimismo, un cristiano, si su mirada está en el pecado, aunque parezca bueno, pero su fin es de muerte, está expuesto a fracasar. Como cristianos no podemos poner nuestra mirada en lo que el mundo nos ofrece. Estime lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 y 16. ¿Está conmigo todavía, hermano? Gracias a Dios. Ponga su mirada ahí en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿y qué más? Los deseos de los ojos, o sea, su mirada, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y sabemos que este mundo pasa. Hermanos, no pongamos la mirada en nosotros mismos, ni en el hombre, ni en las circunstancias, ni en lo que nos asedia, el pecado. No pongamos la mirada ahí. Pongámosla en nuestro Salvador. Pongámosla en nuestro Señor. Yo no tengo la capacidad de tener esa mirada en nuestro Señor. Pero si yo pongo mi mirada en Él, Él la va a poner en mí. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted viene y pone la mirada en una persona fijamente. ¿Cuál es la respuesta de esa mirada de esa persona? También lo va a ver a usted. Yo estoy seguro por el amor que Dios nos tiene, que si nosotros venimos y ponemos nuestra mirada en Él, Él no va a voltear su vista, también la va a poner en nosotros. Como cristiano, nuestra mirada debe estar en el Señor. Vayamos ahí al libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Y estos son ya de los últimos versículos. ¿Le gustaría leerlo usted conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si lo tiene, me dice amén. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En esta semana estaba hablando con un hermano, mi hermano mayor, y decía: hermano, ya tengo más de 50 años. Y me decía: la Biblia dice que 70. Yo no me veo tan robusto, pero 70 años. Quiere decir que me faltan menos de 20 años, si fuese así. Me puso a pensar eso. ¿Cuánto nos resta de vida? Y esto no es matemático. Puede ser un joven apuesto,
bien frondoso, pero no sabemos. Pongamos nuestra mirada en Él, sin importar cuánto tiempo nos falta. Pongamos la mirada en Él. ¿Están cansados los conductores? Firme, sí. Hebreos 12:2 lo vimos que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos la mirada en Él, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el camino, en la verdad y en la vida, en el que es el único que hay salvación. En el que murió por usted y por mí. ¿Merece que pongamos nuestra mirada en Él? No pongamos la mirada en nosotros mismos. Es peligroso. No pongamos la mirada en un hombre. También es peligroso. No pongamos la mirada en lo que enfrentamos, en las circunstancias, en las tormentas, en las tribulaciones. No pongamos la mirada en lo dulce que este mundo nos ofrece como pecado. Pongamos la mirada en nuestro Salvador. Pongamos la mirada en nuestro Señor. Estamos iniciando un nuevo año. Decidamos. Yo ya les comenté que decidí pedirle al Señor que me ayude a que mi mirada esté en Él. Usted tiene la oportunidad de decidir. Dios nos da esa oportunidad de decidir a nosotros. Nuestro pastor nos enseña, Él no tiene la capacidad de decidir por nosotros. Él nos enseña, nos instruye. La decisión es de nosotros ahí. Pueden sentarse, conductores, después me entregan las llaves y todo lo demás. Gracias a Dios por los hermanos. Hermanos, es determinante en nuestras vidas como cristianos qué es lo que nosotros vemos, hacia dónde va nuestra mirada. Si nuestra mirada está en Jesús, nuestra mirada debe estar en su palabra. Yo no le puedo decir, mira, aquí está Jesús, Él es. Es más, Él es Espíritu. Pero sí les puedo decir, aquí está la palabra. Aprovechémosla. Aquí está la palabra de Jesús, la que nos dice cómo andar en esa carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso, de toda carga que nos impide avanzar. Como cristianos tenemos un reto muy grande. Comentaba nuestro pastor que hay países donde ya se está prohibiendo la predicación. Aquí nomás, en Sudamérica. Imagínense usted nuestro país sin la predicación. Tal vez lo miramos muy largo. Antes mirábamos largo que se casaran, que autorizaran que se casaran del mismo sexo. Ya en Centroamérica, en algunos países ya está autorizado. Reflexionemos, hermanos. Hoy es un día que podemos decidir. Si mi mirada no ha estado tan firme en el Señor, voy a decidir y voy a pedirle a Él que Él me ayude a estar firme en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y con todo respeto.